Estamos interrumpiendo toda programación regular porque lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Teatro de Operaciones de Oriente Medio ha cruzado umbrales que ningún analista, ningún servicio de inteligencia y ningún canciller del mundo estaba completamente preparado para ver esta semana, y la magnitud de lo que vamos a transmitirte en los próximos minutos exige que entiendas desde el primer segundo que esto no es un episodio más de una guerra que ya lleva más de un mes. Esto es una aceleración brutal hacia un punto de no retorno del que el mundo quizás ya no pueda alejarse con facilidad. Las fuentes que estamos citando ahora mismo no son especulaciones de redes sociales ni rumores de canales secundarios. Son reportes del Mando Central estadounidense, despachos del Times of Israel, análisis del Washington Post y transmisiones de emergencia que en este momento están circulando entre las principales cancillerías del mundo. Lo que está ocurriendo es esto. En las últimas 24 horas, Irán ha lanzado no menos de 10 salvas separadas de misiles balísticos contra territorio israelí. La refinería de petróleo de Haifa ha sido golpeada directamente esta madrugada en lo que imágenes satelitales confirman como uno de los impactos más devastadores en infraestructura civil israelí desde que esta guerra comenzó el 28 de febrero, y mientras eso ocurría, la Fuerza Aérea Israelí estaba bombardeando Teherán con más de 80 bombas dirigidas contra instalaciones de producción de armamento, incluyendo la única planta en todo Irán dedicada al desarrollo de submarinos y sistemas navales no tripulados. Escribe ahora mismo en los comentarios la palabra Teherán para que sepamos cuántas personas están siguiendo esta transmisión en tiempo real. Activa todas las notificaciones de este canal porque lo que ocurra en las próximas horas puede ser el punto de inflexión definitivo de este conflicto, y comparte este vídeo de inmediato porque la desinformación en una noche como esta puede ser tan peligrosa como los propios misiles. Volvamos a reconstruir lo que sabemos con precisión milimétrica, porque los detalles importan y la magnitud de esta situación merece que no se pierda ni un solo dato en la confusión del momento. Esta guerra comenzó el 28 de febrero de 2026 con una operación conjunta sin precedentes entre Estados Unidos e Israel que tomó al mundo por sorpresa absoluta, strikes coordinados que en cuestión de horas eliminaron al ayatolá Ali Jamenei y a docenas de figuras de alto nivel del cuerpo de guardias de la Revolución Islámica en lo que Washington describió como una campaña destinada a desestabilizar el régimen y destruir sus capacidades nucleares y balísticas. Una operación que comenzó mientras negociaciones nucleares de último minuto todavía estaban técnicamente activas en Ginebra y que colapsaron horas antes del primer misil. Desde ese 28 de febrero, Irán ha respondido con más de 500 misiles balísticos y casi 2.000 drones dirigidos contra Israel y contra bases militares estadounidenses en Bahrein, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Y lo que estamos viendo esta noche es que a pesar de las semanas de bombardeos que han dañado 4 de las principales instalaciones de fabricación de misiles iraníes y al menos 29 sitios de lanzamiento balístico, según una revisión del Washington Post publicada hace menos de 16 horas, Irán sigue disparando, sigue escalando y sigue demostrando que su capacidad de causar daño no ha sido eliminada sino racionalizada hacia objetivos de mayor impacto estratégico y psicológico. Y eso es lo que hace que la situación de esta noche sea diferente a todo lo que hemos visto en las últimas semanas. No es el volumen de misiles lo que aterra esta noche, es la precisión y la selección de blancos. La refinería de Haifa, el puerto de Haifa, el corazón económico del norte de Israel, fue impactada esta madrugada en un ataque que imágenes en vivo muestran con columnas de humo visibles desde kilómetros de distancia, y ese ataque no llegó solo. Llegó en el contexto de una jornada en la que 6 salvas separadas de misiles golpearon el sur de Israel en cuestión de pocas horas matutinas, en la que un misil iraní impactó una planta química en la zona industrial de Neotobaf provocando un escape de materiales peligrosos que obligó al comando del Frente Interno israelí a evacuar sectores enteros y a emitir alertas de riesgo químico que no se habían activado en esta guerra, y en la que los Houthis de Yemen, el proxy más lejano de la red iraní, lanzaron su primer ataque formal declarado como parte de lo que llaman su apoyo operativo a Irán, activando sirenas en Beersheba y lanzando un segundo misil contra Eilat,
abriendo un frente sur que hasta ahora había permanecido relativamente contenido. Recuerda lo que dijimos hace semanas cuando la doctrina de la guerra en múltiples frentes simultáneos seguía siendo más una amenaza que una realidad. Pues bien, hoy, 31 de marzo de 2026, esa doctrina ha dejado de ser una advertencia para convertirse en el mapa operativo de este conflicto. Irán, Hezbollah desde el Líbano, los Houthis desde Yemen, las milicias del Frente Islámico de Irak desde el este. El arco de fuego que los estrategas militares occidentales temían durante décadas está funcionando esta semana con una coordinación que obliga a redefinir lo que significa defender un territorio del tamaño de Israel frente a vectores de amenaza que vienen de todos los horizontes al mismo tiempo. La situación humanitaria dentro de Israel en este momento es de una gravedad que los medios occidentales no están transmitiendo con la intensidad que merece. El Ministerio de Salud israelí reportó que en las últimas 24 horas más de 230 personas fueron hospitalizadas como consecuencia directa del conflicto con Irán, elevando el total de hospitalizaciones desde el inicio de la guerra a más de 6.000 personas, un número que incluye trabajadores de construcción muertos por submuniciones de bombas de racimo en zonas industriales, civiles atrapados bajo estructuras colapsadas en barrios residenciales del sur, y decenas de niños que siguen hospitalizados de ataques de días anteriores contra las ciudades de Dimona y Arad, ciudades del desierto de Negev que hace un mes nadie hubiera imaginado ver en el mapa de objetivos de una guerra moderna. 36 personas, 19 de ellas menores de edad, continúan en hospitales israelíes desde esos ataques, y esa cifra no es una estadística. Esa cifra es el rostro más directo de lo que significa vivir bajo el peso de más de 350 misiles balísticos lanzados contra tu país en menos de 4 semanas, con sirenas de alerta que interrumpen la noche cada pocas horas obligando a familias enteras a correr hacia refugios reforzados mientras la guerra que los rodeaba era supuestamente la que su ejército estaba librando en territorio iraní y no en el patio trasero de sus hogares. Y mientras esto ocurría en el sur de Israel, en el norte la situación seguía siendo igualmente grave, con Hezbollah intensificando sus lanzamientos de cohetes contra la Galilea y el ejército israelí respondiendo con strikes masivos en el sur del Líbano que destruyeron puentes estratégicos de tránsito incluyendo el puente de Casmilla, uno de los puntos de conexión entre el sur y el norte del país libanés, en lo que el presidente libanés Youssef Aoun calificó como un preludio a una invasión terrestre, mientras que 9 paramédicos de la Cruz Roja fueron muertos el sábado en 5 ataques separados en el sur del Líbano en lo que la OMS describió como uno de los incidentes más graves contra trabajadores humanitarios en toda esta guerra. Necesitamos que te detengas un momento y proceses lo que estamos describiendo, porque la acumulación de eventos de las últimas 24 horas tiende a producir un efecto de saturación informativa que paradójicamente normaliza lo que no debería ser normal. Una refinería impactada, 6 salvas de misiles en pocas horas matutinas. Un escape químico, los Houthis abriendo un frente activo. 900 paramédicos muertos en el Líbano. Más de 80 bombas israelíes sobre instalaciones de producción de armamento en Teherán en una sola noche. Esto no es la rutina de una guerra que avanza hacia su conclusión natural. Esto es la firma operativa de una guerra que está buscando su umbral máximo antes de que alguien fuerce una salida diplomática o antes de que alguien cometa el error que escale todo hacia algo para lo que el mundo todavía no tiene nombre. Hablemos ahora de la dimensión estratégica más importante de esta jornada, la que conecta los eventos de las últimas horas con el escenario que podría definir el destino de esta guerra en los próximos días. Trump publicó ayer en Truth Social una advertencia que en cualquier otro contexto sonaría hiperbólica pero que en el contexto de este conflicto debe leerse como una línea roja presidencial con consecuencias militares directas. El presidente dijo que si no se alcanza un acuerdo pronto y el estrecho de Hormuz permanece bloqueado, Estados Unidos finalizará la guerra destruyendo todas las plantas eléctricas de Irán, todos sus pozos petroleros, la isla Kar y posiblemente todas sus plantas desalinizadoras. Eso no es retórica. La isla Kar es el nodo por el que pasa aproximadamente el 90% de las exportaciones petroleras iraníes,
Y el embajador estadounidense ante Naciones Unidas Mike Waltz confirmó el domingo que Trump está evaluando activamente opciones para atacar esa infraestructura crítica. Irán respondió con lo que su propio lenguaje llama una advertencia irrevocable, diciendo que si Estados Unidos ataca sus plantas eléctricas, Irán destruirá de manera irreversible las instalaciones energéticas en todo el Golfo, y esa amenaza no es vacía cuando recordamos que Irán ya ha golpeado la planta de aluminio de Bahrein el sábado hiriendo a 2 empleados, ha lanzado misiles contra Riad interceptando uno mientras los otros 2 cayeron en zonas deshabitadas, y ha demostrado esta semana que su alcance operativo se extiende hasta Diego García, la base militar conjunta anglo-estadounidense en las Islas Chagos en el Océano Índico, lo que provocó que el primer ministro israelí Netanyahu urgiera a Europa a unirse a la guerra diciéndoles que Irán los tiene a todos en la mira. Actualización de último momento que acaba de llegar a nuestra redacción. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes, el general Eyal Zamir, declaró esta jornada que el ejército israelí completará el targeting de todos los activos críticos de la industria de producción militar iraní dentro de pocos días, y que la campaña está, en sus palabras, a la mitad de su camino, una declaración que en términos militares significa que estamos ante el período más intenso que le queda a esta guerra antes de que una de las partes o agote su capacidad de continuar o consiga sus objetivos operativos mínimos. Eso crea una ventana de tiempo que los analistas describen como la más peligrosa desde el inicio del conflicto, porque es precisamente en ese momento, cuando una de las partes ve que su capacidad de respuesta está siendo sistemáticamente erosionada, cuando la tentación de escalar hacia opciones que se habían mantenido en reserva se vuelve más difícil de resistir. Y aquí es donde el programa nuclear iraní vuelve al centro de todo. El nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, hijo del líder asesinado el 28 de febrero, ha permanecido en silencio casi total desde su designación, con informes de la CIA y el Mossad que señalan que los servicios de inteligencia occidentales están buscando activamente señales de su paradero y estado, en lo que un analista describió como una situación que va más allá de lo extraño porque un líder religioso supremo que acaba de heredar el control de un estado en guerra activa no debería ser invisible para los radares de inteligencia más sofisticados del mundo. Ese silencio es información en sí mismo, y su interpretación más inquietante no es la de un líder debilitado sino la de un líder que está tomando decisiones en secreto precisamente en el momento en que su régimen está siendo presionado hasta sus límites estructurales. La dimensión diplomática de estas últimas horas merece un análisis separado porque está ocurriendo en paralelo al caos militar con una intensidad que sugiere que hay actores que creen genuinamente que todavía existe una ventana de salida negociada antes de que el conflicto cruce a una fase de la que no haya retorno. Pakistán, que se ha convertido en el mediador más activo de este conflicto, consiguió un acuerdo por el cual Irán permite que 20 barcos bajo bandera pakistaní pasen por el estrecho de Hormuz, 2 por día, lo cual es simbólicamente importante porque es la primera grieta en el bloqueo del estrecho pero operativamente insuficiente cuando el mundo necesita que fluyan decenas de tanqueros por día para estabilizar unos mercados petroleros que han visto el precio del crudo subir más del 40% en lo que va del mes. Trump confirmó que Estados Unidos está negociando con el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf, un ex comandante del IRGC que Washington está describiendo como parte de un régimen más razonable en lo que los analistas leen como un intento de crear una narrativa de interlocutor aceptable en Teherán que justifique una eventual salida diplomática sin que ninguna de las partes tenga que proclamar una derrota que políticamente no puede admitir. Irán por su parte rechazó el plan de paz de 15 puntos presentado por Estados Unidos, insistió en que cualquier acuerdo de cese al fuego debe incluir el Líbano y las operaciones contra Hezbollah, y su canciller Abbas Araghchi usó Telegram para advertir que ocupar la isla Kar sería un error mayor que atacarla, una declaración que en el lenguaje de la disuasión iraní equivale a decir que hay consecuencias que Estados Unidos todavía no ha calculado completamente. Mientras tanto, la economía israelí está comenzando a mostrar señales de tensión que el Banco de Israel no puede ignorar más,
con recortes en las proyecciones de crecimiento para 2026 como consecuencia directa de la guerra, y el gobierno de Netanyahu enfrentando una batalla política interna igualmente intensa mientras el primer ministro intenta aprobar un presupuesto que incluye más de 5.000 millones de shekels en fondos discrecionales para sus socios de coalición ultraortodoxos y colonos en Cisjordania, mientras simultáneamente impone recortes del 3% en todos los demás ministerios para financiar el incremento del gasto en defensa, en lo que los opositores están llamando el mayor saqueo de la caja pública israelí en tiempos de guerra, con el ex primer ministro Naftali Bennett, principal rival de Netanyahu en las elecciones programadas para noviembre, calificando el presupuesto como la mayor corrupción política de la historia reciente del país. Y ese es el paisaje completo que estamos viendo esta noche de martes 31 de marzo de 2026, 31 días desde que esta guerra comenzó con los strikes del 28 de febrero, 31 días en que el mundo ha visto el asesinato del líder supremo iraní, más de 15.000 bombas israelíes sobre suelo iraní, más de 500 misiles balísticos sobre suelo israelí, el estrecho de Hormuz parcialmente bloqueado, los precios del petróleo en máximos no vistos desde 2022, bases militares atacadas desde el Golfo Pérsico hasta las Islas Chagos en el Índico, 9 paramédicos asesinados en el Líbano en un día, bombas de racimo sobre barrios residenciales israelíes, y ahora el fuego de los Houthis desde Yemen que cierra el cerco sobre un Israel que está siendo atacado simultáneamente desde 4 vectores geográficos diferentes. Quédate con nosotros porque lo que ocurra en las próximas horas entre la amenaza estadounidense de destruir la infraestructura energética iraní, la fecha límite que Trump ha puesto públicamente sobre la reapertura del estrecho de Hormuz, la respuesta que Irán prometió dar antes del 30 de marzo si no se detenían los ataques contra sus universidades, y la ventana diplomática que Pakistán y Turquía están intentando mantener abierta con sus mediaciones paralelas. Todo eso converge en un punto de decisión que puede acelerar el final de esta guerra o puede empujarla hacia la dimensión que ninguno de los actores, ni Washington, ni Teherán, ni Tel Aviv, ni ninguna de las capitales que están mirando esto con horror genuino, quería realmente alcanzar. Esta es la noche que va a definir si los próximos días traen el principio del final de este conflicto o si traen la escalada que lo convierte en algo completamente diferente y completamente más grave de lo que ya es. Seguimos en el aire. Seguimos contigo. Y esta guerra terrible e histórica, todavía no ha terminado.